Pues bienvenidos a todos a esta segunda sesión de las jornadas sobre la democracia indignada. Soy María Salvador Martínez, profesora del Departamento de Derecho Político, y es una gran satisfacción estar esta tarde aquí en esta sesión con ustedes. Si recuerdan, ayer nos explicaban cuáles son las enseñanzas del 15M, cuáles son las desnudeces que ha puesto de manifiesto este movimiento en nuestro esquema constitucional. Se reivindicaba el papel de los derechos fundamentales y nos explicaban también desde el punto de vista de la sociología cuáles son los contrapoderes que pueden desempeñar un papel determinante en el correcto funcionamiento de un Estado democrático. Esta tarde tenemos un cartel de lujo. Vamos a contar con tres profesores que nos van a hablar de la organización de los contrapoderes, las instituciones de democracia directa y las enseñanzas del tiempo transcurrido desde que empezaron los movimientos que hemos denominado en general 15M. Y les decía que tenemos una enorme suerte porque contamos con un cartel excelente. Se trata de tres profesores que yo creo que tienen en común bastantes cosas. Son tres personas intelectualmente muy bien preparadas, muy honestas, muy trabajadoras, muy comprometidas con la realidad y con la universidad. Tengo la sensación, y eso que a Andrés le conozco bastante poquito, de lo que uno lee. Y son tres personas que hacen, yo diría también, derecho público en general. Lo vamos a ver. La primera persona que nos va a hablar esta tarde es el profesor Andrés Boix-Palop, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, pero que, por lo que verán a continuación, de lo que son sus intereses, sus líneas de investigación y seguramente de lo que se desprenda de sus palabras, verán que Andrés hace derecho público. O sea, no se queda en el derecho administrativo de discutir si es un acto o no sé qué, sino que tiene una perspectiva ¿verdad?, mucho más enriquecedora para los constitucionalistas también, que es la de ver el panorama del derecho del Estado, ¿no? Pues muy bien. Andrés Boix-Palop se ha ocupado de los límites constitucionales a la potestad legislativa, de servicios públicos y cohesión social. Esto nos suena ya mucho a lo que hablábamos ayer. De la crisis y transformación del derecho público como instrumento de legitimación democrática. Esto nos suena mucho en el marco de este seminario. Y de diferentes temas que tienen en común la regulación de Internet y todos los nuevos medios y las nuevas tecnologías. Quiero destacar también que el profesor Boix-Palop tiene un blog que se titula La Página Definitiva, que yo no conocía y visité esta mañana, y les invito a todos a visitarlo porque verán que es también un denominador con otros ponentes que vamos a tener esta tarde, ¿no? Y es una plataforma abierta a estudiantes y a ciudadanos para abrirles la mente, plantearles muchos interrogantes y darles, las explicaciones que a él le parecen. Bueno, Andrés, no te robo más tiempo y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Estoy un poco avergonzado por la presentación. Quería empezar agradeciendo a todos los organizadores, a María, a Ignacio, a Fernando y a la UNED el que me han invitado a estas jornadas tan interesantes. Y como le pasaba a Enrique Guillén ayer, yo soy tendencialmente obediente. Hablábamos ayer de como uno de los rasgos de la ciudadanía española posterior a la recuperación de la democracia, y me he encontrado con un título que han puesto los organizadores y han diseñado los organizadores, y a partir de ahí yo he hecho mi interpretación. El título de la charla es exactamente la organización de los contrapoderes. Entonces yo, desde esta perspectiva de derecho público, pero también, dado que me dedico al derecho administrativo, hablaré un poco de algunas derivaciones burocrático-ejecutivas. Voy a hablar de contrapoderes. Contrapoderes en la línea de democracia indignada, de hablar de una serie de movimientos como el 11M, al que ayer prestamos mucha atención, a partir de entender dónde está de verdad el ejercicio del poder
en nuestras sociedades y, en consecuencia, cuáles serían los contrapoderes. Claro, esto nos obliga a analizar dónde está de verdad el poder, quién lo ejerce. Estamos en una democracia y supuestamente lo ejercería el pueblo. ¿Es verdad que lo ejerce el pueblo? ¿No es verdad? ¿Sería bueno que no lo ejerciera el pueblo? ¿O es bueno que no lo ejerza el pueblo si es lo que está pasando? Y a partir de esta idea, que ya anticipo, es decir, a mí me da la sensación de que tenemos un régimen en el que la verdadera capacidad de decisión, de actuación, de cambio, no la tiene la ciudadanía, no la tiene el pueblo. Luego iremos explicando por qué. ¿Dónde aparece el contrapoder? Pues el contrapoder, y a partir de esa idea voy a ir articulando esta pequeña charla, serían las posibilidades de efectiva acción por parte de la gente frente a ese poder. Un poder que no es exactamente de la gente, a los distintos niveles en el que normalmente nosotros lo identificamos, es decir, legislativo, ejecutivo, judicial. Entonces voy a intentar ir explicando cómo está organizado y regulado por el derecho las posibilidades de ejercicio de contrapoder popular frente a esos poderes instituidos y hasta qué punto hay posibilidades de ir más allá del actual modelo regulatorio que tenemos, que constriñe mucho las efectivas posibilidades de ejercicio de ese contrapoder entendido como un poder del pueblo frente a los poderes instituidos. En este sentido, haré una pequeña introducción y después iré hablando del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, donde quizá me detenga un poco más por esto de que, como soy una persona que se dedica al derecho administrativo, tengo mis filias particulares. Y hablaremos también, si os parece, un poco de algunos otros posibles contrapoderes o de posible participación popular en otros poderes. Por ejemplo, ayer se habló de medios de comunicación, pues haremos una pequeña referencia. Y ayer habló también, por ejemplo, Enrique Guillén el proceso de Cataluña. Yo creo que quizá tiene sentido hablar algo de la división territorial del poder como mecanismo de contrapoder. Bien, este es el plan de ruta. Y para empezar el plan de ruta os cuento una cosa que estuve leyendo este verano y me hizo mucha ilusión descubrir. Le envié un email a Ignacio Gutiérrez y él ya lo sabía, entonces me quitó un poco la alegría de pensar que había descubierto una cosa que casi nadie sabía. Por lo visto es algo que la gente que es más culta que yo sí que sabe, pero para mí fue una novedad y a lo mejor para alguno de vosotros también lo es, con lo cual yo os la cuento. Y básicamente lo que descubrí leyendo este libro, que es un libro de una historiadora francesa bastante conocida, especializada en historia clásica, que se llama Nicole Logo, que se llama L'Invention d'Athènes, la invención de Atenas, o el invento de Atenas. Básicamente lo que descubrí ahí es que lo que a mí me han contado siempre en el cole, y no solo en el cole, sino en muchos libros que yo he estudiado durante la carrera y después, sobre esto de la democracia y cómo entendían la democracia los griegos en Atenas, no es verdad. Que va y resulta que ellos no veían como normal en el modelo ateniense esto de que el pueblo gobernara, sino al revés, como una anomalía. Que el propio nombre, la propia idea de democracia, refleja esa anomalía. Si nos vamos a la raíz de democracia, demos, kratos o kratos, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, creo que es kratos, pero vamos, no, mi cultura clásica ya digo que es escasa. Ese kratos se refiere a la idea de gobierno, es decir, es que está gobernando el pueblo. Pero si os fijáis, no hay con ese mismo sufijo otras palabras. Es decir, nosotros hablamos de democracia, pero, y viene del griego también, hablamos de jerarquía, hablamos de anarquía, hablamos de oligarquía. El sufijo en todos esos casos no es kratos, sino que es arque, ¿no? De donde viene arquía. Y arque es justamente poder. Ya que hablamos de contrapoderes, hay que identificar primero dónde está el poder. Pues parece que para los griegos no estaba el poder en ningún caso en el demos. Estaba en otros modelos organizativos. No existió una demarquía, existía una democracia. Y básicamente parece ser lo que cuenta esta mujer, y luego he descubierto que es que esta mujer cuenta lo que es más o menos el consenso entre los estudiosos de la Grecia clásica que han dedicado a esto tiempo. Es que la democracia en Grecia lo veían como una forma de gobierno popular. De hecho, demos tampoco incluye a todo el pueblo. El demos excluye a esclavos
y excluye a nobles y a la gran meritocracia ateniense. Están excluidos. Entonces, democracia se refiere a los momentos de caos, de conflicto, de lío entre un régimen que de verdad controla los asuntos públicos y otro, en el que coyunturalmente aparece un gobierno de ciertas clases medias, ¿no?, pero en el que no se confía demasiado, que no es capaz de ejercer verdadero poder, no es capaz de ordenar de verdad el funcionamiento de la polis. Eso se ejerce por quienes tienen ese arqué, esa capacidad real de ejercer poder. Esta historieta a mí me resulta interesante porque me permite establecer una cierta continuidad entre el discurso y la realidad. Un discurso que desde hace mucho tiempo, tomando como ejemplo no del todo reflejo de lo que era la realidad, esa Grecia clásica, donde se supone que había una democracia, que incluso ya veis que en el propio nombre empieza a manifestar contradicciones, ¿no? Pues se nos dice, no, el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo. Sí, el gobierno del pueblo. Y tenemos una democracia que formalmente da el poder al pueblo, pero va y resulta que en la práctica tenemos todos la sensación, y en España en estos momentos es una sensación muy generalizada, y a mi entender no infundada, de que una cosa son esos mecanismos formales que permiten decir que el gobierno es del pueblo, y otra cosa es que el poder sea del pueblo, el poder sea de los ciudadanos. Son cosas distintas, y creo que en la actualidad nosotros la vemos muy bien. En la práctica, quien tiene el poder son ciertas élites. Ahora todos pensamos en ciertas élites económicas, pero son élites económicas, élites que socialmente ocupan determinadas posiciones ahora y a veces las han ido transmitiendo de forma directa o indirecta, hereditariamente, por ciertos mecanismos de control social. Esas élites son los que de verdad acaban ostentando ese poder y, por mucho que haya un ropaje democrático, participativo, no deja ese ropaje de ser una formalidad. No solo eso, sino que si atendemos al discurso que explica cómo funcionan nuestras sociedades, veremos que hay una desconfianza bastante explícita respecto de lo que es el pueblo en la forma de organizar nuestros sistemas políticos. Una desconfianza que, por ejemplo, es muy acusada en Europa continental, que quizás en los Estados Unidos no es tan visible, al menos en la retórica. Es decir, en los Estados Unidos la participación política se instrumenta, y ayer hablaba Elviro, por ejemplo, de Jefferson, ¿no?, a partir de una visión que ensalza mucho esas virtudes cívicas de participación, con muchas trampas parecidas a las de la Grecia clásica, ¿no?, en el sentido de que es una participación limitada, a los señores, las señoras no entran, a los blancos, los negros no entran, pero en la que sí que hay una cierta llama popular que sigue por ahí y que prende de vez en cuando en fenómenos que a lo mejor en Europa tienen una imagen no demasiado buena, pero que sí que responden a lo mejor a esas tendencias organizativas menos controladas verticalmente desde arriba, desde el poder, desde esas estructuras institucionalizadas, y que generan una participación más de base. Por ejemplo, estoy pensando en el Tea Party, en el fenómeno del Tea Party, que es un fenómeno que es verdad, que no tiene que ver con las élites americanas, viene de abajo y que tendrá unos planteamientos que nos pueden gustar más o menos, pero que a la hora de la verdad demuestran una cierta capacidad de impregnación desde la base, desde la propia ciudadanía hacia arriba. Dicho lo cual, ya digo, esto no excluye que en la práctica los verdaderos y efectivos centros de control y de poder sean otros. En Europa, en cambio, ni siquiera esta retórica la tenemos. En Europa la retórica que tenemos es una retórica que ve como peligrosos estos fenómenos. Desde Europa vemos peligroso el Tea Party. La convención, la opinión dominante respecto del Tea Party es que es peligroso. En Europa se ve peligrosa la desafección hacia los grandes partidos mayoritarios, ¿no? Todos los estudios de los politólogos europeos más afamados relatan en los últimos 20 años cómo se produce una desafección hacia los partidos, cuán peligrosa es ella. En Europa vemos movimientos que no tienen el componente ideológico del Tea Party, que a muchas gentes de izquierdas en España les pueden desagradar, ¿no? Pues va y resulta que tenemos el modelo del Beppe Grillo en Italia, tampoco gusta a esa misma gente de izquierdas. A la derecha española le podría tener que agradar el Tea Party y no Beppe Grillo, pero no les gusta tampoco demasiado ninguno de los dos. Es decir, ni siquiera es una cuestión ideológica. Lo que no gusta es ese movimiento popular de abajo, poco controlado, poco mediado.
Y ya no hablemos de los análisis que se hacen respecto del auge de ciertos populismos en Europa, donde normalmente uno lee siempre: qué pena que el sistema no está logrando encauzar. Hay una idea de fondo de que el sistema tiene que encauzar. Una idea que a lo mejor responde a cierto entendimiento de lo que es la necesidad de burocracias eficientes al estilo weberiano racionalista, que ha impregnado mucho el pensamiento europeo, sobre todo el pensamiento europeo centroeuropeo, aunque el propio Weber hablaba de la jaula de hierro en la que un modelo burocrático racional demasiado extremista se acababa pudiendo convertir. Pero esa idea en Europa late desde hace tiempo. Por supuesto, ciertos no experimentos, sino ciertas experiencias, como por ejemplo lo que pasa en la República de Weimar, que es el modelo democrático, participativo, cívico, con todos los matices que se quiera, más participativo que ha tenido nunca, por ejemplo, Alemania, acaba como acaba, y esto genera una reacción muy contraparticipativa, como diciendo: mirad a dónde nos ha llevado esto, ¿no? Como si el nazismo fuera una explicación de la participación de los ciudadanos en política, ¿no? Y obviando las muchas consideraciones que refieren y anudan el fenómeno nazi a dinámicas de poder desde arriba y no dinámicas de poder desde abajo. Pero eso hace que después de la Segunda Guerra Mundial esta idea se acrecienta enormemente, ¿no? Y vemos en los países europeos en general muchísimo miedo a dar mecanismos participativos a los ciudadanos. Es una constante en Europa continental, y ya digo, sobre todo en Alemania, donde se intenta embridar a la ciudadanía con todo tipo de medidas. Tenemos el modelo de democracia militante, prohibición de ciertos partidos políticos, tenemos un recelo enorme a recurrir a referéndums, etcétera, etcétera. Esto llega al paroxismo probablemente en la Constitución Española de 1978, porque si en el resto de Europa tenemos limitaciones, yo en esto no soy un constitucionalista experto, y luego Miguel Presno seguro que os cuenta cosas las cosas con más detalle, pero yo creo que es complicado encontrar, además es difícil evaluar una constitución y otra, a ver cuál es más participativa o cuál es menos participativa, pero a mí me da la sensación que en Europa debe de ser complicado encontrar una constitución que contenga tantos frenos a la participación de la gente directamente en la toma de decisiones públicas como la nuestra. Formalmente tenemos un modelo democrático, pero el poder real se aleja de los ciudadanos por medio de instituciones que median entre los ciudadanos y el poder, estableciendo todo tipo de cortafuegos. Unos partidos muy fuertes, un sistema electoral que, aun siendo proporcional, prima mucho las grandes organizaciones, unas estructuras de poder que dependen de esas grandes organizaciones a partir de un proceso de composición de voluntades, un propio proceso de transición a la democracia que, más que transición, es una gran transacción entre los que ostentan el poder durante el franquismo y unas nuevas generaciones que se intentan integrar en Europa y en unas corrientes más presentables dentro de lo que es el contexto comparado y del Estado de Derecho, pero que sustancialmente van a permitir que se mantengan en la práctica todos los resortes tradicionales de poder político, menos, pero económico y social, por supuesto. Es decir, es un modelo, la Constitución del 78, que está plagado de cautelas frente a la participación de los ciudadanos. La posibilidad de que los ciudadanos se conviertan en efectivo contrapoder respecto de esos poderes que de verdad están ahí, que de verdad mandan, es muy limitada. En este sentido, la Constitución Española del 78, como llega al final del proceso constituyente en casi todo el mundo, una de las más nuevas, gracias a nuestra tardía adopción de la democracia, permite ver cómo es hasta cierto punto el final del camino. La Constitución Española recoge todas las libertades y garantías de tipo, sobre todo social, que más o menos se habían ido decantando a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, pero a mí me da la sensación de que también es un experimento, o España, la democracia española es un experimento de hasta dónde se puede llegar en la sacralización de elementos formales de la democracia, a la vez que se elimina la efectiva capacidad de acción de la gente sobre el poder, y que eso más o menos funcione y no genere ningún estallido social, no genere ningún problema. Y digo que creo que es una suerte de experimento, porque yo creo que el modelo español, este modelo poco participativo, en la práctica cada vez es visto, no aquí, pero sí fuera de España, como mejor, como más cómodo para quienes mandan, para quienes tienen de verdad el poder, como más eficaz a la hora de tomar decisiones, como más eficiente
¿no? Es decir, te quitas problemas de gente que está por ahí quejándose, participando, que complica las cosas, que hace que la toma de decisiones sea siempre más difícil. Esto que se dice, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que tienen un modelo muy participativo, con muchos contrapoderes por ahí. Es que no podemos tomar decisiones, no podemos hacer cambio. Para hacer una reforma sanitaria, fijaros la cantidad de cosas que hay que hacer en Estados Unidos. Esto es una parálisis, ¿no? Supongo que habéis oído hablar de esta retórica, ¿no? Contra, es que claro, la gente, los antisistema, los checks and balances, los contrapesos dificultan mucho la acción de gobierno. Dificultan mucho que el poder de verdad pueda actuar. Claro, es que de eso se trata. Pero el modelo español tiene la ventaja de que puedes hacer casi todo. Aquí, si nos ponemos a analizar, ¿no? Cada vez que hay un acuerdo de mínimos entre quienes de verdad tienen el poder aquí respecto de que hay que hacer algo, se hace. Si hay que hacerlo en 2 semanas cambiando la Constitución en agosto, se hace. Y no pasa nada. No hay ninguna capacidad efectiva de contrapoder para evitar eso o retrasarlo. O como mínimo obligar a que se debata un poco. Claro, por ejemplo, la Unión Europea ve el modelo español como un ejemplo a seguir. Y el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea es un proceso de toma de decisiones que recoge esa raigambre weberiana de burocracias racionalistas formalizadas con una participación a partir de expertos en los que hay que confiar, que te dicen, no, vamos a alejar las decisiones de la política, vamos a alejar las decisiones de las interferencias del debate político, politizado, complicado. Vamos a ceder muchas decisiones a unos expertos, a estos expertos que están en Bruselas, estos burócratas. La máxima expresión, el paradigma de esto es el Banco Central Europeo, que nos podemos creer o no que sea totalmente independiente. Es evidente que no lo es totalmente, porque si fuera totalmente independiente el invento probablemente no serviría, pero que está organizado a partir de esa idea de dar independencia a unos grandes expertos, a una burocracia que va a ser la que nos diga cómo se hacen las cosas. Lo vemos en la Unión Europea en la forma en la que se está afrontando, por no decir resolviendo, aunque creo que se puede decir que dentro de lo que cabe están logrando resolverla y sin demasiados trastornos y sin demasiada oposición. Una situación que era explosiva debido a un diseño estructural del euro que tenía una serie de problemas, y de momento ni les ha explotado ningún país, ni ha salido traumáticamente ningún país del euro. Bueno, de hecho no ha salido ninguno aún. Probablemente Grecia acabe saliendo, pero ya, incluso aunque Grecia salga, se ha logrado que no vaya a salir de forma traumática, que esté controlado financieramente el daño que pueda hacer esa salida. Se ha hecho todo a partir de un diseño burocrático, sin ninguna participación ciudadana, sin que los ciudadanos hayan podido hacer de contrapoder. Hemos tenido una exhibición, porque ha sido una exhibición pública, no sé si de eficacia de los poderes actuando cuando no tienen frenos, pero sí una exhibición de hasta dónde pueden llegar esos poderes y cómo en determinados modelos organizativos no hay manera de establecer contrapesos, porque como no están. Hay un libro muy interesante de Ulrich Beck, que es un profesor en la Universidad de Múnich, que ha escrito un libro que se llama La Europa Alemana, Das Deutsche Europa, haciendo el típico juego, ¿no? Que Thomas Mann decía que había que lograr no que Europa fuera más alemana, sino que Alemania fuera más europea. Entonces lo que dices, no, lo que está pasando ahora es que cada vez es más alemana Europa. Entonces él cuenta las dinámicas que se están produciendo dentro de la Unión Europea, y es muy entretenido el libro porque refleja esta idea de esta fe en unas ciertas burocracias que son capaces de ir arbitrando los equilibrios de poder sin tener que dar demasiadas cuentas. Y luego cuenta, a mi entender de forma bastante acertada, como en la práctica la Unión Europea y esas élites burocráticas, lejos de estar saliendo debilitadas de todo este proceso de crisis, están saliendo enormemente fortalecidas. Como paradójicamente el euro está saliendo fortalecido. Es decir, gracias a esta crisis ha acumulado mucho más poder de decisión la Unión Europea respecto de las finanzas, los presupuestos, los impuestos de los distintos Estados miembros. Ya no solo tienen un gran control, bueno, el control es absoluto sobre la política monetaria, sino que ahora esas élites de poder europeo tienen ya un control enorme sobre la política fiscal.
La adopción efectiva de decisiones de tipo económico en la zona euro se ha centrado ya en los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el Eurogrupo, lo cual ha provocado un reforzamiento brutal de la moneda a efectos institucionales, ha desplazado el centro de poder de la toma de decisiones en la Unión Europea a los países que están dentro del euro. Y aquí se explica, por ejemplo, que en el Reino Unido ahora de verdad, porque es de verdad, se estén planteando si les conviene seguir en la Unión Europea, porque hasta ahora les convenía seguir en la Unión Europea porque tenían capacidad de influir en las decisiones, pero en el futuro próximo ya se está viendo que esa capacidad de influir en las decisiones, aunque sea un poquito, o estás en el euro o no la tienes. Con lo cual el Reino Unido se va a tener que plantear si sin capacidad efectiva de tomar decisiones le conviene estar en la Unión Europea. Y si no le conviene, no tiene más remedio que o salirse o entrar en el euro, que como sabéis es un paso muy complicado para los ingleses, o sea que a lo mejor se salen. Pero esto es lo que explica también que hay países como Polonia, que teóricamente van bien económicamente, que quieren entrar en el euro, que aquí a veces desde España hay quien no lo entiende, dice, ¿cómo es posible que haya quien quiera entrar en el euro? Pues hace poco creo que entró Letonia, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿pero qué pasa? ¿La gente pide entrar en el euro? Pues claro que pide entrar en el euro, porque es que si no estás fuera de ese núcleo de poder, que tiene poco que ver con los contrapesos democráticos. En definitiva, lo que tenemos es una formalización de mecanismos participativos que permiten decir que los ciudadanos tienen voz, pero que en la práctica no son capaces de dar a los ciudadanos una capacidad efectiva de influencia o siquiera capacidad de discusión y debate sobre las decisiones importantes, sobre cómo se reparte el dinero que entre todos aportamos, sobre quién ha de aportar más o menos, sobre cómo se gestionan los recursos de todos. Ahora, a nivel europeo también hay una gran polémica sobre la privatización de los servicios de distribución de aguas. Y esa es una discusión extraordinariamente importante, porque estamos hablando de recursos básicos y recursos que formalmente, según el ordenamiento jurídico, son de todos. Pero en la práctica, cada vez más, acaban, a partir de las decisiones de esos centros de poder, que los ciudadanos tenemos poca capacidad de influir sobre ellos, en gestión que depende de empresas privadas y determinadas multinacionales. Bueno, esto pasa con el agua y pasa con otros recursos también básicos y que son de todos. La tierra mismo, las decisiones sobre qué se hace con la tierra. Bienes escasos, bienes que teóricamente son de todos. Y va y resulta que los ciudadanos no tenemos una capacidad efectiva de discutir sobre esto. Tampoco da la sensación de que hayamos tenido una capacidad efectiva de imponer mecanismos redistributivos para que las ventajas y los beneficios que dan todos estos bienes, que son de todos, repercutan más o menos en todos. Entonces, por eso hablábamos ayer de la democracia como fetiche. Y esto no es que lo diga yo. Por ejemplo, Alain Badiou, el filósofo francés, lo explica, yo creo, muy bien. Y dice eso, dice, es que más allá de los discursos un poco tradicionalistas y simplistas, esto que dicen lo de elección piège à con, las elecciones son una trampa para tontos, más allá de ese discurso un poco simplista, hay que empezar a analizar hasta qué punto no es verdad que el mero hecho de votar cada 4 años es muy poco, no es nada. Es una democracia en ese sentido, de un poder informe que no tiene una capacidad real una forma de gobierno informe, pero que en realidad no es poder efectivo. Y en ese sentido probablemente tiene sentido hablar de fetiche, ¿no? Nos dan el zapato de tacón y pretenden que con eso nos pongamos contentos, como si tuviéramos a Scarlett Johansson entera, ¿no? O nos dan la pajarita del smoking para que pensemos que con eso tenemos a George Clooney entero, ¿no? Pues no, tenemos simplemente el zapato de tacón o la pajarita. Bueno, pues hecha esta introducción general, voy a intentar explicar poder por poder en España dónde se manifiestan estos problemas y estas insuficiencias y cómo se podrían superar, si de verdad nos creemos que es bueno que los ciudadanos tengan una influencia y una participación efectiva en el gobierno, o más allá que en el gobierno, en el poder. Haciendo la estructuración clásica, el poder legislativo. Bien, de esto es de lo que menos voy a hablar, porque luego Miguel Presno nos va a hablar mucho, pero simplemente unas ideas. Ese miedo en la Constitución española a que los ciudadanos puedan de verdad participar. Esas limitaciones extraordinarias respecto de las iniciativas legislativas populares, que no hay manera de que en España fructifiquen porque hay una serie de exigencias amplísimas. Esa
aversión que tiene la Constitución española al referéndum, que solo es consultivo, que se ha usado solo una vez para una decisión, bueno, dos con la Constitución Europea, es verdad, ¿no? Se ha usado solo 2 veces para cuestiones, no sé cómo decir, bueno, bien importantes, ¿no? pero con todos estos cortafuegos de que es solo consultivo y que siempre, en ambos casos ha dado la sensación de que era más para una ratificación popular de una decisión previa adoptada por el poder que una verdadera decisión ciudadana. Incluso en el caso de la Constitución Europea, donde había una amplia mayoría de los ciudadanos a favor de la Constitución Europea. El propio asunto de la aversión que el sistema institucional español y el sistema constitucional español está demostrando a que el tema de la independencia posible de Cataluña sea votable. Es decir, ¿qué problema hay? No se entiende muy bien que la Constitución española tenga tantos cortafuegos. Y ya digo, no quiero meterme mucho en los problemas de poder legislativo, porque luego Miguel Presno va a hablar mucho de ellos y va a dar ejemplos de iniciativas interesantísimas que han ido floreciendo a partir de la democracia indignada de los últimos tiempos, pero que yo creo sinceramente que habría que atender. Es decir, si de verdad queremos superar esta idea de democracia fetiche, de democracia formal que no tiene un contenido material real, habrá que empezar a asumirla con sus riesgos. Y sus riesgos son que puede haber populismo. Pues claro que sí. Pues al populismo gánele usted con un discurso informado y atractivo. Que puede haber toma de decisiones que se hagan difíciles y se alarguen en el tiempo. Pues sí, esto es lo que pasa. Porque hay que ponerse de acuerdo y a veces ponerse de acuerdo lleva un tiempo. Pues que si la opción es que no tenemos ni siquiera la posibilidad de ponernos de acuerdo porque va usted por ordeno y mando a decidirlo, entonces no me hable de verdad de democracia. Si de verdad creemos que es bueno que la gente, todos, tengamos capacidad efectiva de tomar decisiones, hay que ser consecuentes con eso. O a lo mejor lo que pasa es que estamos cómodos, o vivimos en un sistema institucionalmente cómodos, con la idea soterrada, porque queda mal decirla en público, de que no, de que hay cosas demasiado serias como para que sobre ellas decidan los ciudadanos. Pero como somos mayores de edad, si esa es la idea, habrá que empezar a tomar nota. Y nuestro modelo de participación en la toma de decisiones realmente importantes, en el legislativo, es un ejemplo paradigmático de una regulación que no cree en los ciudadanos para tomar decisiones, que prefiere que la tomen otros por ellos, aunque formalmente sean sus representantes. Y eso se ve en el sistema electoral y se ve en todos los cortafuegos. Y se ve, por último, también en la incapacidad que tiene la democracia española de acoger las muchísimas propuestas ciudadanas que vienen muchas veces muy fundadas, que se suelen rechazar con la idea de populismo, hasta el punto de que posiciones como las que ha defendido la plataforma antidesahucios o la plataforma de afectados por las hipotecas son más fácilmente acogibles por los jueces, que no es que sean un ejemplo de grupo social venido de la ultraizquierda y los movimientos anarcoliberales o de la agitación política, que por el propio legislador español. Se acogen antes por el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos que por el propio legislador español. ¡Qué mal funciona el sistema de vehiculación de lo que desean los ciudadanos en España a través del Parlamento, para que antes recoja ciertos movimientos un tribunal que está en Estrasburgo con 12 jueces que son señores de una cierta élite, que el propio Parlamento? ¡Qué mal funciona! Y qué mal funciona el sistema cuando te cambian el artículo 135 de la Constitución sin debate parlamentario apenas o digno de ese nombre y sin que los ciudadanos nos enteremos. Segundo punto, el Poder Judicial. Ya que hablo de jueces y de los jueces de Estrasburgo. Claro, si el Poder Judicial es un poder de los ciudadanos, como todos los poderes reales que están ejerciendo unos señores, estos señores de alguna manera tendrían que estar controlados por los ciudadanos. Bueno, pues de nuevo, en el modelo español y en la Constitución española
tenemos esa idea formal de que sí, de que la justicia emana del pueblo, como todos los poderes, pero con muchos cortafuegos, con muchas trabas y con una gran formalización que hace que en la práctica tengamos una burocracia de supuestos expertos, que son los jueces, capacitados a partir de un determinado conocimiento técnico, que se convierten en un instrumento de ejercicio de esa justicia, pero que por el diseño institucional responden más a lo que son las necesidades del poder real que de los ciudadanos. Por ejemplo, es inconcebible en España un sistema de elección directa de los jueces o de parte de los jueces. Llama la atención esto, ¿no? Es decir, no sé, a lo mejor los magistrados del Tribunal Constitucional o los miembros del Consejo General del Poder Judicial podrían ser elegidos democráticamente. Solo sea para, ya que estamos en un modelo de democracia al menos formal, que quede formalizado de una forma más clara de qué estamos hablando. Pero es que en la práctica tenemos un sistema de elección teóricamente para recompensar o para ceder este ejercicio a personas supuestamente expertas, que luego, como tenemos un sistema de lotizzazione, que dicen los italianos, de reparto por cuotas entre partidos políticos, acaba reflejando en el Tribunal Constitucional el reparto político de el Congreso de los Diputados, aunque sea escalonado temporalmente. Pero también se pueden escalonar temporalmente unas elecciones hechas por ciudadanos. Y el Consejo General del Poder Judicial refleja a la perfección la composición del Parlamento en un momento determinado. Oiga, pues para eso que voten los ciudadanos. Si más riesgo de politización que el que hay ahora no hay, y al menos estás dando un mecanismo de participación directa. Pero vamos, ya no hablo de arriba, de abajo también. Es decir, estos jueces de paz que hay por ahí, que resuelven asuntos muy pequeños, muy absurdos, incluso yo diría jueces de primera instancia, jueces de familia por abajo. O sea, ¿esto no se puede elegir? ¿No se puede? Vamos, hay países que los eligen, y no pasa nada, no ocurre nada. En los Estados Unidos el sistema es de elección en todos los órganos, los tribunales supremos de los estados, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A veces el sistema de elección es uno, a veces es otro, pero en muchísimos estados es un sistema de elección por los propios ciudadanos de forma directa, y no pasa nada. Sí, están politizados, pero es que también están politizados aquí, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿O es que no nos fiamos de los ciudadanos puestos a elegir? De nuevo es lo mismo, no nos fiamos, preferimos que elija un poder que no es exactamente el de los ciudadanos y que elija otro. En el Reino Unido, los jueces de paz, ¿no?, los eligen las comunidades locales a partir de procesos participativos y muchas veces elecciones, y no pasa nada. Pero si un juez de paz tiene unas atribuciones que son casi de hombre bueno, ¿no? En valenciano se dice para los árbitros, ¿no?, se les llama home bo, ¿no? Pues esta idea arbitral no requiere de muchos conocimientos técnicos. Otro efecto de cómo tenemos un modelo que aleja las decisiones en materia de poder judicial y el control sobre el mismo del pueblo: la impresionantemente anómala poca extensión del jurado en España. Y está previsto constitucionalmente. Y no solo es que se haya desarrollado de una forma testimonial, es que se desarrolla de una forma testimonial, prudente, como siempre, con cortafuegos, con muchísimo miedo, con pavor a que los ciudadanos entren en la administración de justicia solo para asuntos penales y para pocos delitos. Y lleva funcionando más o menos desde 1995 sin que, al menos que yo sepa, haya habido ningún problema grave. Y parece que, aunque no haya habido ningún problema grave, hay que limitarlo. Y ahora hay unos proyectos de reforma que lo que quieren es, si ya hay pocos delitos que se juzgan con jurado, eliminar más delitos todavía para que los casos que se juzgan con jurado sean la absoluta excepción. Ahora son una excepción, pero quieren que sean ya testimoniales. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no puede participar la ciudadanía de juzgar asuntos? No pasa nada. Es decir, si es que además el jurado en España, tal y como está definido en la ley, que ya digo, era muy prudente, lo que otorga a los ciudadanos la capacidad para determinar entre ellos
Es decir, entre 9 miembros del jurado por 2, 18 ojos, pues 18 ojos ven más que 2, que son los del juez, y entre ellos determinan los hechos, o sea, el jurado establece los hechos, qué es lo que ocurrió, y luego ya el juez hace una interpretación técnica e integra esos hechos en una norma jurídica para ver cuáles son las consecuencias. Es decir, tenemos, incluso aunque está en la Constitución, una extensión del jurado extraordinariamente tímida, y que además va en retroceso. Un retroceso que ya se ha logrado por interpretaciones del Tribunal Supremo respecto de cuándo se aplica la ley, que la han ido restringiendo, y un retroceso que se va a plasmar aparentemente en nuevas normas legislativas. Bueno, pues es una manifestación más. Y de nuevo yo hago la misma reflexión. Si de verdad queremos que los ciudadanos sean un contrapoder, hay que darles más participación en el ejercicio del poder. Si de verdad queremos que la administración de justicia no esté en manos de unas élites que en el fondo responden a los intereses del poder que las elige, y quienes las están eligiendo son estos representados que por nuestro sistema de cortafuegos forman un poder aparte, muy aislado de lo que de verdad quieren los ciudadanos, o al menos eso hay que sospechar porque se quieren blindar de ellos. Si de verdad confiamos en los ciudadanos como contrapoder, lo que hay que hacer es darle más participación en la elección de los jueces. Jurado, elección de ciertos jueces, si no de todos, pero de todos probablemente no es posible por otros mecanismos, y como de todos probablemente no es posible, oiga, habría que revisar cómo estamos seleccionando a los jueces profesionales. Porque aquí lo revisamos a partir de ese paradigma formal racionalista, por medio de unas oposiciones que tienen un problema de sesgos tremendos. Y a lo mejor habría que empezar a seleccionar a la gente como se selecciona con toda normalidad en otros países, tanto en Alemania como en el Reino Unido, por poner dos tradiciones que son muy distintas en materia de selección de funcionarios públicos y de jueces. En el Reino Unido, a partir de elecciones casi corporativas entre el gremio, de gente que vienen de la abogacía, que han estado muchos años trabajando en el mundo del derecho. En Alemania, a partir de la nota de la carrera y del examen de Estado, luego te van determinando hacia una carrera jurídica u otra, incluyendo los jueces. Pero en ambos casos no tenemos el sesgo de aquí, de que para ser juez uno tiene que tener una condición personal, psicológica y también económica y familiar, de decidir estar 3, 4, 5, 6 años dedicado a estudiar una determinada oposición, que además luego tiene una utilidad muy cuestionable respecto del ejercicio de la propia acción judicial. En tercer lugar, el poder ejecutivo, el gobierno, la administración. Pues de nuevo tenemos la misma historia. Tenemos una cantidad enorme de mecanismos que tratan de garantizar que quien aquí ejerce el poder desde el ejecutivo lo ejerza sin apenas contrapoderes, sin apenas pesos, contrapesos, y sobre todo sin apenas pesos, contrapesos y controles que vienen de los ciudadanos. Tenemos una administración pública que funciona con una opacidad y con unas salvaguardas jurídicas que son realmente únicas en el contexto europeo. Y cuando digo contexto europeo, incluyo en el contexto europeo pues a otros países que más o menos tienen una tradición jurídica común a la europea, aunque no estén en Europa, Estados Unidos, Canadá. Es decir, en primer lugar, ahora está muy de moda, pero es importante, entonces no pasa nada por volver a decirlo, la administración española es extrañamente opaca. O sea, considera que no tiene que informar de casi nada de lo que hace motu propio. Y considera además que cuando tú le pides información, en general te la puede negar. Ahora está en tramitación parlamentaria un proyecto de ley de transparencia que se llama de transparencia y buen gobierno, porque han aprovechado para meter unos mecanismos de control desde el Estado central a comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero bueno, es una ley de transparencia que es llamativo que a estas alturas estemos todavía discutiendo esto, pero sobre todo que la ley de transparencia podrían llamarla perfectamente ley de no transparencia, porque lo que ha hecho es coger y ampliar. Si ya teníamos un sistema poco generoso con la transparencia, ahora ha ampliado más todavía las excepciones que a día de hoy prevé la ley 3092 para dar documentos. Esta nueva ley las amplía todavía más. Y la Constitución tiene un artículo que es el artículo 105b, que es un artículo que existe en la Constitución y que está vigente. Y que, bueno, ya que cuesta tan poco cambiar la Constitución, yo creo que la podrían cambiar para que sea coherente con la ley de transparencia, que dice que solo se puede negar la información que tiene la administración pública cuando pueda afectar a la intimidad de las personas en una forma grave y por motivos de seguridad y de defensa justificados. Pues ahora la ley de transparencia, que está en tramitación parlamentaria, tiene un listado
de posibles excepciones que permiten no dar información, que contiene los que menciona la Constitución, pero que va mucho más allá y contiene cosas tan exóticas como la protección de los derechos de propiedad intelectual de determinadas empresas, la protección de los intereses de la política monetaria, la protección de los intereses económicos de ciertos sectores económicos empresariales españoles. ¿Esto qué es? Vamos, tendrán que cambiar la Constitución. Ya digo que no es una carga muy grande, pero habría que cambiarla, aunque sea por coherencia. Es un primer problema. Y es un ejemplo más de la desconfianza hacia los ciudadanos. ¿Por qué? Porque como tenemos esa élite formal, racional, weberiana, que se supone que lo va a hacer todo bien, ¿para qué informar? ¿Usted qué ganas tiene de mirar? Entonces, ese primer elemento de contrapoder derivado de poder saber qué se está haciendo, desaparece. Pero vamos, vámonos a la participación. Es decir, ¿qué participación ciudadana hay efectiva en España en los procesos de toma de decisiones por parte de las administraciones públicas? Porque las administraciones públicas en ocasiones actúan, o el gobierno, ¿no?, actúa en ocasiones respecto a un determinado ciudadano al que le sanciona, al que le da algo, pero en otras ocasiones actúan para desarrollar políticas públicas y hacer acciones que afectan a todos de tipo general. Como mínimo en estas tendría que exigirse una participación ciudadana mucho mayor de la que se da. De nuevo, la Constitución, artículo 105, otra vez A en este caso, dice que tiene que haber un proceso de información pública respecto de las decisiones que afectan a muchos ciudadanos, y eso existe más o menos en la legislación. Pero existe en la legislación de una forma rácana. Y la mejor forma de determinar hasta qué punto es rácana es que los procesos de información pública es cuando la administración hace algo y hay que publicarlo para que la gente pueda verlo y alegar si quiere, ¿no? Y el trámite de audiencia es cuando algo afecta a un particular concreto y entonces hay que dar, o a algún grupo de personas o colectivos interesados, y hay que decirles: oiga, usted, mire, voy a hacer esto que le puede afectar a usted o a su colectivo en concreto, venga aquí y dígame qué le parece y si hay algún problema. Eso es el trámite de audiencia. Entonces, tanto el trámite de audiencia como la participación pública, la información pública, están reguladas sustancialmente en la Ley 3092 a partir de los mismos criterios, los mismos, con los que estaban regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Y hago notar que en 1958 había una dictadura en España autoritaria, con un modelo administrativo que era de ordeno y mando. Lógicamente, para algo tienes una dictadura. Si luego no la puedes aprovechar haciendo lo que te da la gana, no vale la pena. Pero es que nuestra democracia considera que el protocolo de actuación y participación pública ciudadana establecido en tiempos de Franco es suficiente. Es algo realmente inaudito. No tan inaudito quizá como queda todavía Calles del general Mola o del caudillo, pero llamativo. Es decir, normalmente los profesores que se dedican al derecho administrativo, que nos dedicamos al derecho administrativo, tenemos tendencia a explicar esto diciendo que también en parte obedece a que la ley de 1958 era muy buena, porque la hizo una generación de juristas maravillosos que allí donde no había un Estado de Derecho desde un punto de vista político y de participación y de derechos de los ciudadanos, fueron capaces de establecer, si no un Estado de Derecho, un Estado juridificado que defendía los intereses de los ciudadanos a partir del procedimiento administrativo. Y era verdad. No estaba mal la ley de 1958, pero siendo verdad eso, hombre, también como para preanticipar una constitución democrática con una idea de participación ciudadana plena, ¿cómo que no? Es decir, habría que haber hecho una revisión crítica en este sentido. Entonces, no pasaría nada porque cuando se hace un plan general de ordenación urbana hubiera mecanismos efectivos de participación y una obligación eficaz y real de que la administración tomara en consideración lo que se le dice respecto de lo que tiene que hacer. No pasaría nada cuando se hace un plan de movilidad, como ahora muchas ciudades españolas están haciendo, de movilidad sostenible, de itinerarios peatonales, de cómo organizar el transporte público. No pasaría nada porque de verdad se pudiera atender a lo que dicen los ciudadanos y hubiera unos mecanismos reales de toma de decisiones con esa participación ciudadana. No pasaría nada porque hubiera referéndums a escala local de vez en cuando. Y a diferencia de lo que les pasa a las comunidades autónomas, que como sabéis todos no lo pueden hacer, como sabemos con el caso de Cataluña, en una peculiar interpretación del principio jurídico de que quien puede lo más puede lo menos, y se supone que las comunidades autónomas son autónomas y eso les daría una mayor capacidad de autoorganización que los entes locales,
pues las comunidades autónomas no pueden nunca y los entes locales sí pueden algunas veces. La norma española en materia de organización y participación local sí que permite referéndums siempre y cuando afecten a cuestiones que no tengan incidencia presupuestaria, ¿no? Lo cual es una limitación, como veréis, enormemente importante, y no infrinjan normas estatales y no supongan una intromisión en competencias estatales. Bueno, es limitado, pero es algo. Pero es muy limitado. Pues oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede afectar esto a los presupuestos del municipio? ¿Por qué no se puede hacer un referéndum de cuyo resultado se derive un mayor gasto? ¿Por qué solo puedo hacer un referéndum de cuál de estas tres opciones, como se hizo en Barcelona, le gusta aún más para reformar la diagonal, asumiendo que en ningún caso va a haber una variación presupuestaria? ¿Por qué no les puedo preguntar a los ciudadanos si se quieren gastar mucho más dinero en hacer una reforma muy, muy importante o gastar menos? Es decir, no pasaría de nuevo nada por asumir que podemos tener un sistema de participación en las decisiones locales, que son unas decisiones muy cercanas que impliquen más a los ciudadanos. O de nuevo es que tenemos miedo a que el poder de verdad sea ejercido o sea contrapesado el ejercicio del poder por los ciudadanos. Un factor adicional donde se refleja lo mal que funciona desde esta perspectiva de tener efectivos contrapoderes cívicos a cómo lo hacen los entes locales es la cuestión del control. Es decir, la administración pública, no solo entes locales, la administración pública, toda ella, está controlada con un sistema extraordinariamente generoso. No me voy a poner a detallar ahora los numerosos privilegios que tiene de tipo procesal la administración, que se han incrementado además ahora con unas medidas muy cuestionables en materia de costas procesales, que hace que sea cada vez más complicado recurrir, porque es que encima te puede costar mucho dinero. Y eso que estás recurriendo se supone para defender el interés público, con lo cual, aunque se gane 1 de cada 20 pleitos, ese 1 de cada 20 que se ganan es muy importante para el interés público, porque había una ilegalidad que se estaba cometiendo y los ciudadanos han contribuido a desenmascararla. Bueno, pues el sistema de control y la jurisdicción contenciosa administrativa, como sabéis todos, es de una deferencia con el poder enorme. Es de una deferencia con sus decisiones discrecionales enorme. Es de una deferencia con sus incumplimientos procedimentales respecto de la efectiva realización de procesos de información pública enorme, considerable. Bueno, no es extraño que con todos estos cortafuegos tengamos un sistema de ejercicio del Poder Ejecutivo extraordinariamente alejado de lo que quieren los ciudadanos, de lo que pueden efectivamente los ciudadanos pedir, de lo que en la práctica los ciudadanos podrían actuar como contrapoder. Y esto nos remite a lo escaso que ha sido pues el modelo este de participación popular en la determinación de qué hacen los ayuntamientos, estos sistemas de presupuestos participativos que a veces ha habido, porque funcionan muy poco en España. En muchos otros países funcionan mucho mejor, aunque sea a escala local. Si es que a escala local se puede hacer muy fácilmente. Y de nuevo aquí conviene también hablar de esta irracional, a mi juicio, confianza extrema que tenemos en España en mecanismos muy formales, en unas élites seleccionadas de forma burocrática por unos procedimientos que, igual que decía antes con los jueces, habría que revisar, y aquí con mucha mayor razón, porque no tiene ningún sentido el sistema de oposiciones que tenemos en España para dotarnos de esos funcionarios que van a ser luego la élite. No tiene ningún sentido que establezcamos unos sistemas de oposiciones que conllevan un consumo de recursos y de tiempo en las mejores épocas de la vida de las personas y en las que serían más productivas si estuvieran trabajando. Tenemos que establecer unos sistemas mucho más parecidos a los de empresas privadas, mucho test psicotécnico, mucha evaluación de la capacidad de la gente y no de sus conocimientos, que son conocimientos que luego no van a aplicar en su trabajo. Yo quiero en la administración pública a los más capaces, no a los que me han demostrado que son capaces de memorizar más temas que luego no les van a servir de nada. Porque en memorizar más temas estás evaluando la memoria, que es un vector de capacidad. Pero no solo eso, estás también evaluando una cierta extracción social, una cierta capacidad de sacrificio, una cierta psicología. Yo lo que quiero es a los más capaces, para así tener menos sesgos. Entonces, tenemos en el poder ejecutivo en España todos estos problemas, que además se están acrecentando últimamente, desde un punto de vista democrático y de contrapoder, con la influencia que viene del derecho europeo a decirnos: usted haga esto cada vez más a partir de élites burocráticas, usted haga esto más a partir de lo que piensan los expertos, usted haga cada vez esto más a partir de agencias independientes, administraciones independientes. Y esto es algo que está de moda, pero conviene analizar que si lo hacemos así, lo que estamos es de nuevo
cediendo áreas de poder cada vez mayores a esas estructuras elitistas, burocráticas, de expertos, que en el mejor de los casos serán seleccionadas porque son los que más saben de eso. Pero probablemente no solo por esta razón, y quizás en gran medida no por esta razón. Pero como consecuencia de delegar en ellos la toma de decisiones públicas, se la estamos quitando a los representantes de los ciudadanos y a los propios ciudadanos. El ejemplo último de esta tendencia es la creación de ese macroregulador, esa Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es el epítome de esa visión de unas élites donde luego, por supuesto, aparecen hijas de ministros, sobrinas de ministros, ¿tá? Y te dicen, luego muy indignados ciertos medios de comunicación, oiga, que llevan muchos años trabajando ahí, son funcionarias de acreditado prestigio. No dudo que lleven muchos años trabajando ahí, pero entonces explíqueme usted cómo entraron. Y explíquele a los ciudadanos cómo entraron, porque hay que explicar a los ciudadanos cómo se entran en esas agencias de expertos independientes, con unos procedimientos de selección inicial dedocráticos y con muy pocos controles. Ignoro si en el caso concreto de estas dos personas que fueron objeto de polémica son muy listas, saben mucho o no saben mucho, pero no ignoro que los mecanismos de entrada en el sitio donde ellas estaban son los que son, y que piadosamente los que se quejaban mucho de las críticas que recibieron esos nombramientos hicieron omisión de explicarnos cuáles eran, y hablaban genéricamente de funcionarias que no lo eran, porque ahí no son así, no es el sistema de entrada. Y me parece llamativo que se omitiera ese dato, porque es revelador de qué estamos hablando. Por ir acabando y así dejar tiempo al debate, ya habréis visto que tenemos los tres poderes tradicionales del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, muy controlados por un poder que no es necesariamente el poder de los ciudadanos. Y un poder que se ha preocupado mucho de establecer todo tipo de cortafuegos para que los ciudadanos incordien lo menos posible a quienes lo están ejerciendo. Incordien lo menos posible en la toma de decisiones. Porque es así como se ve, como un incordio. Por concluir, respecto de referencias a otros poderes de los que se hablaba ayer. Ayer se mencionó al cuarto poder, que es la prensa. Bueno, yo últimamente me he dedicado al estudio de la regulación de los medios de comunicación en España y en Europa, y creo que no es osado decir que tenemos una de las presas más dóciles. Probablemente como manifestación de lo que es la ciudadanía española, que es tendencialmente dócil, pero quizá también por otros fenómenos. Tenemos una de las prensas más financiadas, directa e indirectamente, por el poder, por los centros de poder del mundo. O sea, la proporción de dinero que reciben los medios de comunicación españoles que vienen directamente del poder y de los centros de poder en comparación con otros medios europeos es insólita. En el New York Times tú no ves cada 3 páginas un anuncio de alguna administración pública diciendo Madrid está muy bonito, Valencia la más guapa. Esto es una cosa insólita. Y en España el nivel de riego a los medios de comunicación a base de la llamada publicidad institucional, incluso en ocasiones publicidad obligatoria que se sigue introduciendo porque se considera que es obligatoria, absolutamente absurda, ¿no? Son propios de un sistema norcoreano. Yo cuando viví la inauguración del AVE Madrid-Valencia, los medios de comunicación tenían dossiers durante una semana de 20 páginas cada día pagados por Renfe y el Ministerio de Fomento. Esto fue en 2011, había ya crisis económica, pero daba igual, ¿no? Es un modelo de prensa, ya digo, norcoreana, que en parte viene de una tradición también insólita en el resto de Europa, que es considerar que los periodistas, y sobre todo los directores de grandes medios de comunicación, son actores políticos. Esto yo creo que viene del franquismo, cuando los medios de comunicación eran directamente una correa de transmisión de lo que hacía el poder, y los periodistas que estaban en los puestos directivos de medios de comunicación eran parte del entramado de poder. Y en España hay una generación de periodistas, que es la de la transición, que eso lo ha visto normal. Y siguen viéndolo normal. Ayer o antes de ayer, el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, se quejaba amargamente de que los miembros del gobierno Rajoy no habían ido a unos premios que él había montado. Oiga, pues claro que no van. Es que no tendrían que haber ido nunca. Y él decía, pues han venido siempre. Pero ¿qué pinta ahí? ¿Qué pintan ahí los miembros del gobierno? Es una demostración de cómo tenemos de confundidas las categorías. Pues tenemos una prensa muy deficiente como contrapoder. ¿Por qué?
porque depende del poder y no de los ciudadanos. No es lo mismo una prensa que es pagada por el poder que una prensa que es pagada por sus lectores, por los ciudadanos. Y no tenemos una prensa pagada por los ciudadanos. No la hemos tenido hasta ahora. Afortunadamente, gracias a la crisis, empiezan a aparecer algunos rescoldos o unos inicios de una prensa que puede ser financiada alternativamente, pero todavía es muy humilde, todavía es muy pequeña y todavía tiene poca importancia. Pero ojalá eso triunfe. Porque o la prensa es de los ciudadanos y sirve de correa de transmisión a los intereses ciudadanos, o no sirve de nada. Porque como correa de transmisión de los intereses del poder ya tenemos suficiente. Y junto con la prensa escrita, donde tenemos este problema, tenemos al sistema audiovisual, donde, al margen de unas televisiones públicas extraordinariamente potentes financieramente, y que podríamos decir, por emplear una expresión mallorquina, que ya sabéis que no tienen mucha tendencia a decir las cosas exagerando y al exabrupto, podríamos decir que tenemos unas televisiones públicas que no son las televisiones más plurales e independientes del mundo. Junto a esas televisiones públicas tenemos un oligopolio protegido por el Estado de televisiones privadas concedidas a grandes medios de comunicación, para que, de nuevo, acaben en manos de esos grupos mediáticos generosos con el poder y regados con financiación pública, en vez de en manos de la sociedad civil, ciudadana e incluso empresarial, diría yo. Y aquí voy a dar solo un elemento porque no me quiero extender. Pero si hay 30 licencias de televisión digital por ondas privadas, y hay espacio al menos para 30 canales, ¿por qué hay que dárselos solo a 4 grupos de comunicación? ¿Por qué tenemos que tener un grupo con 8 canales, otro grupo con 8 canales, otro con 4 y otro con 4? ¿Por qué si caben 30 no aprovechamos esa pluralidad para que haya 30 grupos distintos? O 20, o 10, pero 4. Pues claro, en ningún país de Europa occidental, donde hay medios de comunicación privados, hay semejante concentración. Pero la concentración, ¿qué refleja? La concentración refleja que no hablamos de los ciudadanos, una prensa para los ciudadanos, un audiovisual para los ciudadanos, ejerciendo de contrapeso crítico con los poderes, sino unos medios de comunicación demasiadas veces al servicio del poder. No es raro en este contexto que no destape ningún escándalo de corrupción la prensa española desde hace décadas. Algo menos independiente del poder y algo con menos tendencia díscola que los jueces y la fiscalía en España es difícil encontrar. La fiscalía depende directamente del fiscal general del Estado. Bueno, pues hasta la fiscalía ha destapado más casos de corrupción que la prensa española en los últimos años, porque la prensa española solo destapa los que ha destapado previamente la fiscalía. Todos los casos de corrupción que tenemos son casos de corrupción que durante todos estos años de orgía económica han pasado por delante de los medios de comunicación españoles, y aquí nadie ha levantado la liebre. La liebre la ha levantado la fiscalía y los jueces. Así de mal está la cosa. Bueno, y la ha levantado la fiscalía y los jueces porque cuando llega la crisis económica, llegan las apreturas, hay alguien que canta, se vale la lengua, está cabreado. Pero bueno, es que durante todos estos años los medios de comunicación, ese es el contrapoder que tenemos. Acabo. Y por último, para acabar ya, como acabó Enrique también ayer haciendo una referencia a Cataluña y a la necesidad de banderas optimistas, la idea de contrapoder sirve también para entender por qué es importante a veces el federalismo y distribuir los focos de poder. Por 2 razones. Una, porque cuanto más cercano está el poder a los ciudadanos, más fácil es que los ciudadanos se conviertan en un efectivo contrapoder. Es mucho más fácil ser contrapoder de tu ayuntamiento y controlar a tu ayuntamiento y saber si tu ayuntamiento lo hace bien o lo hace mal y si el concejal se lo está llevando crudo o no, que saberlo del ministro de Obras Públicas. Y también es más fácil de tu conseller, porque está más cerca. Es decir, el federalismo, en todas partes, tiene esa función, una función de control del poder. Y, por cierto, una función también de control del gasto público. Eso se ve muy bien en el federalismo americano. Y aquí parece, en cambio, que es malo para controlar al poder el que haya una distribución efectiva del poder. Bien, pues para acabar, como última posibilidad de contrapoder, que en España está muy polarizada, creo que hay que empezar a reflexionar sobre para qué sirve el federalismo. Federalismo, comunidades autónomas, es decir, la distribución territorial del poder. Las grandes ventajas desde el punto de vista de incentivar la participación efectiva de la gente y controlar mejor a quien está ejerciendo el poder que tiene el que distribuyamos de verdad el ejercicio del poder.
Bueno, pues no me enrollo más. Esto era un poco lo que os quería contar. Espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por aguantar hasta aquí. Muchas gracias, Andrés. Ya ven, como les decía al principio, que tenemos un cartel esta tarde estupendo, y cumpliendo con nuestras expectativas, el profesor Voix-Palop nos ha descrito, yo creo que de manera muy completa, cuáles son todas las posibilidades que existen, con sus correspondientes cortapisas y límites y trampas, a la participación de los ciudadanos. No tenemos mucho tiempo, pero sí alguna pregunta, sobre todo si hay alguna pregunta en los centros. ¿Hay alguna pregunta? O mientras la van pensando. Yo recordaba, cuando describías las vías de participación y sus cortapisas, recordaba también la acción popular. Porque que también, no sé qué te parece, que ha habido en la historia de la acción popular en España unos cuantos casos verdaderamente escandalosos, en los que las instituciones que podían actuar judicialmente no han hecho nada hasta que no ha habido una acción popular, no sé, Bankia o algún otro caso más antiguo. Otra cosa es que nos gusten o no quienes... Sí, por esta razón hay un borrador de proyecto de ley del gobierno para eliminar la acción popular en gran parte de delitos. Y por esta razón también el Tribunal Supremo se sacó de la manga la maravillosa doctrina Botín, ¿no? Que supongo que sabéis en qué consiste, ¿no? Que había una acción popular diciendo que había unos delitos cometidos por la cúpula del Banco de Santander. La Fiscalía obedientemente decía que no, pero había una juez que decía que sí, y como había una acusación popular, podía la acusación seguir. Y entonces al final esto llega, se juzga, ¿no? Creo que los condenan en la Audiencia Nacional, ¿no? Y hay un recurso al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dice: no voy a meterme en el fondo. Cuando hay solo acusación popular en delitos que van por procedimiento abreviado, esto no puede prosperar. Resultado: no hace falta ni analizar nada, lo tumbamos desde el principio. En breve, creo que el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre esto, resolución que va a ser muy importante, porque si convalida la doctrina Botín, inmediatamente la ciudadana Cristina de Borbón y Grecia verá cómo todos sus problemas judiciales se desaparecen, al menos mientras la Fiscalía decida no imputarla, ¿no? Y como la Fiscalía está haciendo un trabajo excelente en este caso, y no lo digo de broma, o sea, me parece que está haciendo un trabajo excelente de ser muy cuidadosa, ser muy respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Yo quiero que la Fiscalía trate así a todo el mundo, y ojalá lo hiciera. Pues como la Fiscalía está siendo extraordinariamente escrupulosa, da la sensación de que no sería imputada si no hay... Pero vamos, sí, es un ejemplo más de cortapisas. A mí me parece muy bien que haya acción popular. Lo que pasa es que la acción popular puede generar excesos si los jueces y la Fiscalía no son cuidadosos. Pero si tú tienes acción popular y tú tienes un fiscal riguroso y un juez riguroso, que no porque haya una acción popular va a imputar a todo el mundo, ¿no? Pues es un mecanismo de control. Máxime si la Fiscalía depende orgánicamente del gobierno. No sé si hay alguna pregunta en los centros. No, ¿verdad, Fernando? ¿Nos avisan desde allí o desde...? Les he dejado a todos ustedes secos, ¿no? Hasta hora del viernes a las 4. Buenas tardes. Soy del centro de Madrid de Pío. Digo, gracias. El panorama que había descrito, la verdad es que no puede ser más demoledor ni más realista. Incluso yo creo que se queda corto. Luego, la moraleja final es que estamos en una encrucijada que no parece que tenga solución. De hecho, cuando nos enteramos de alguna cosa por medio de la Fiscalía o que algún juez está siendo un poco valiente, lo que parece ser es que los poderes establecidos se pegan entre ellos, no porque haya ninguna presión ciudadana en ningún sentido. La pregunta obligada es: ¿cómo se sale de esta? A ver, el panorama es un panorama pesimista si nos parece bien que quien tenga el poder sea la gente. Es decir, si pensamos en cambio que eso es peligroso y que es mejor que lo tengan el poder ciertas élites porque son mejores, porque son más ilustradas, porque saben más, o porque como están ahí, más o menos tal, el panorama no es deprimente sino fantástico. Y por eso digo que España, yo tengo la sensación de que está siendo un modelo para todos aquellos sistemas que consideran esta alternativa mejor, aunque sea con unos ropajes democráticos.
Si el panorama, si en cambio nos parece mal, es verdad que es un poco deprimente. A mí, como me parece mal, me pone un poco triste. Ahora bien, esa tristeza está atenuada por el hecho de que también es cierto que no hemos estado nunca mejor, o muy pocas veces mejor. Es decir, esto es desde Grecia, y por eso he iniciado mi reflexión hablando de la democracia griega, hasta ahora la tónica dominante. Es decir, en la práctica, esta construcción del poder ciudadano es muy reciente y por eso muy decepcionante, pero la estamos haciendo un poco ahora. Con lo cual, pues bueno, a mí me pone triste, pero hasta cierto punto, porque también pienso que probablemente ahora tenemos más posibilidades de ir poco a poco mejorando de las que hemos tenido nunca. ¿Y cómo se sale de este impasse? Yo creo que se sale de este impasse a partir de un ejercicio crítico de educación cívica. Es decir, solo a partir de la educación podemos ir avanzando, y se avanza muy poco a poco. La democracia formal que tenemos a día de hoy, sin una ciudadanía formada e informada, es ese fetiche y poco más. ¿Cómo podemos ir convirtiendo esa democracia formal en algo con contenido? A partir de un ejercicio cívico de activismo ciudadano diario que requiere información y formación. En ese sentido, bueno, creo que lo optimistas o pesimistas que podamos ser depende de lo optimistas o pesimistas que seamos respecto de cómo estamos formando e informando a la gente. Y ahí es donde yo creo que en general en España lo estamos haciendo muy mal. Y me da la sensación, no sé si es consciente o inconsciente, que quienes mandan, que ese poder real que nosotros tendríamos que aspirar a poder contraponer, lo está haciendo de forma que, claro, el emburriciamiento general hacia el que nos pretenden llevar les va a ayudar mucho. Y en cambio, como aspecto, y ya sé que queda súper feo decir que una crisis tiene cosas positivas, y más una crisis económica dura como es esta, donde hay mucha gente que lo está pasando muy, muy, muy mal, que los medios de comunicación no ven, y por supuesto nuestros gobernantes no ven, porque viven aislados. Pero sí que hay una cosa muy buena de esta crisis económica, y es que a mí me da la sensación que el nivel de conocimiento, compromiso y educación cívica que tiene la ciudadanía española ahora, incluso en aspectos difíciles como es el conocimiento, el entendimiento de cómo funciona la economía financiera, es grandísimo comparado con hace 5 años. Lo que ha hecho el 11M, que ha sido poquísimo en casi todo, desde el punto de vista de educar, concienciar a muchísima gente sobre la importancia de estos asuntos, es enorme. Entonces, en ese sentido yo sí que soy un poco optimista. Y creo que, o sea, yo creo que estamos mucho mejor ahora que hace 5 años. ¿Y no cree que puede ser mucho más factible que el hecho de que la participación ciudadana vaya aumentando, cosa que cada vez tiene más cortapisas? De hecho, no me es que ver el proyecto de ley de seguridad ciudadana que va a salir, donde se ponen todavía más, que la posibilidad de que el sistema reviente por inercia propia. Es decir, estamos asistiendo a un montón de recortes de derechos civiles como forma de prestaciones civiles, como forma de aliviar las cuentas del Estado. Sin embargo, toda la estructura insostenible sigue íntegra, incluso se aumenta. De hecho, la deuda pública sigue aumentando, a pesar de que la prima de riesgo baja. Parece que es incentivar todavía más la ruina. O sea, ¿no será posible que el sistema reviente por sí mismo? Yo creo que no. A ver, vamos a ver, posible que el sistema reviente siempre es, pero que sea probable que reviente. Yo creo que, a ver, una cosa es que reviente el euro, que puede reventar. Aunque ya digo que yo creo que estas élites europeas han demostrado mucha gracia para controlar un incendio que era peligroso y que amenazaba con propagarse de forma descontrolada. Y ahora lo tienen confinado y, pues bueno, si cae Grecia y sale del euro, será de forma controlada. Vamos a ver, si España acabara cargándose el euro, probablemente sería una cosa más incontrolada. Y a lo mejor eso pasa. Es decir, a día de hoy España es la bomba de relojería ambulante en la zona euro, porque Italia tiene más deuda que nosotros, pero un déficit estructural contenido. Portugal es menos grave porque es pequeñín y pasa como con Grecia, que eso se puede contener. Pero si España revienta, nos llevamos por delante el euro y bueno, oye, será un timbre de gloria que podremos tener.
Pero que reviente el euro o incluso que reviente España y España haga default, cosa que también es perfectamente posible con la evolución de la deuda pública y que nos serviría para tener un default más, porque a lo largo de toda la historia de España, de la España moderna, creo que hemos tenido 14 o 15, somos récord Guinness, y eso que no contamos el que hizo Franco después de ganar la guerra civil, porque no se sabe muy bien. Bueno, básicamente es porque como la República, todo lo que pagó, o sea, Franco se negó a pagar la deuda de la República, pero era muy poquita, porque la República, los pobres, habíamos tenido que pagar todo con las reservas del Banco de España, entonces había muy poca, pero esa no se suele contabilizar y creo que son 14 o 15, pues tendríamos una más y ampliaríamos nuestro liderazgo respecto del resto de países del mundo en cuántas veces a lo largo de la historia hemos hecho default, pero no pasa nada, es decir, ¿eso afecta a la estructura de poder que hay en el país? No. Es decir, yo no creo que eso puede irse a la porra ese sistema, pero no por eso se va a ir a la porra el sistema de control de las élites socioeconómicas que tienen controlado este país desde hace más o menos 200 años, que son las mismas. ¿Qué tiene que pasar para que eso se vaya a la porra? O un movimiento violento, ciudadano, que solo se va a producir cuando la gente tenga la sensación de que no tiene nada que perder. Y a día de hoy todavía la gente tiene la sensación de que tiene mucho que perder, y tiene razón, tiene mucho que perder, porque los niveles de bienestar que tiene la población española en general, bueno, han disminuido mucho y pueden disminuir todavía más, pero son muy superiores a los que tienen en Marruecos, ¿no? Y aquí el ciudadano español, más que bien, es consciente de lo que hay en otros sitios, entonces eso le hace muy conservador. Y si no se produce esa explosión violenta, pues estaremos fuera del euro, dentro del euro, estaremos con default o sin default, pero con esa estructura de control intacta. Yo hago a veces el experimento, el otro día lo hacía con un amigo, el experimento hipotético de ¿qué pasaría en España si el gobierno mañana dijera que rebaja el sueldo de los funcionarios un 50%? 50%, por poner una cifra un poco salvaje. ¿Pasaría algo? Yo creo que no. Vamos, no le quiero decir al gobierno que lo puede hacer, no les pero por favor. Pero yo creo a ver si hay alguien que toma nota. Que durante un mes habría mucho follón, que habría alguna huelga, que habría alguna tal, no sé menos, pero luego poco a poco y en 6 meses la gente estaría cabreada pero aguantando. Acordaríamos el 35 tal. Sí, es decir, yo tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, de que hay un gran recorrido todavía en España para que el cabreo social no se desborde. Y ojo, que a mí, que el cabreo social no se desborde, me parece que habla bien del pueblo español. Habla bien hasta cierto punto. No, habla bien hasta cierto punto. Pero también habla de su extrema docilidad. Y una docilidad que tiene que ver con los mecanismos del franquismo de los que hablaba ayer Ramón Adey, ¿no? Esa arbitrariedad que hacía que tú sabías que como te salieras un poco arbitrariamente, ¡pam!, te podían dar a ti, que se refleja en esta especie de mantra paterno-filial de generaciones y generaciones de españoles, de papás españoles que les han dicho a sus hijos: hijo, no te signifiques, tú estate ahí tranquilo, tal. Y refleja un carácter patrio que, claro, es muy difícil de cambiar. También tiene la ventaja eso de esa aversión a la violencia. La cuestión es, ¿podría haber una no docilidad agresiva pero no violenta que fuera eficaz? Pues es súper complicado, es que eso es cuadrar el círculo. Y entonces ahí estamos todos en que querríamos que esto cambiara, pero tampoco nadie quiere que sea a tiros. No sé, hay una... Me gustaría hablar brevemente sobre Europa, porque has citado este libro de Beck, que también a mí me gustó mucho también, y en una línea muy similar, 2 años antes, Habermas también constataba, después del primer rescate con Grecia, que se tomaban ciertas decisiones a puerta cerrada en Bruselas que no tenían legitimidad democrática alguna y sin embargo afectaban pues el destino de millones de personas en Europa. Y si queremos creer en el proyecto europeo, y yo creo en él, creo que también el siguiente paso es concienciar y empezar a explorar qué mecanismos de legitimidad podemos encontrar para que esas decisiones no se tomen a puerta cerrada y hablemos de ello, ¿no? Y bueno, tenemos internet, tenemos herramientas para comunicarnos, gente joven europea que precisamente pone en entredicho estas decisiones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué herramientas del futuro podemos encontrar? Sí, a mí me pasa con Habermas, que yo a Habermas cada vez que lo leo me da la sensación, y permitidme expresarlo de forma coloquial, que es como una especie de tío simpático que te explica las bondades de buen rollo de un sistema bastante horrible, ¿no?
y que te dice, bueno, sí, esto es bastante horrible, pero si lo pintamos de rosa por aquí, le ponemos un poquito de colorines allí y tal, pues nos queda una cosa apañada. Entonces, para mí Habermas es un tío que ha hecho un esfuerzo intelectualmente grande y meritorio para tratar de explicar y justificar unos mecanismos de adopción de decisiones que en el fondo se alejan muchísimo de la ciudadanía como modelos de participación democrática, cuando en realidad lo son también de forma muy limitada. Es cierto que las propuestas de Habermas mejor que se desarrollen los procesos de decisión, como él dice, que de otras formas, ¿no? Y por eso incluso él ve criticable lo que pasa en la Unión Europea. Pero a mí me parece que el modelo habermasiano, de democracia deliberativa, es más justificación de este sistema de democracia formal que tenemos que una búsqueda real de una alternativa. Es verdad que en la Unión Europea, a partir de este proceso de construcción de élites, se ven muchos más pesos y contrapesos, muchos más ejercicios de contrapoder de los que estamos acostumbrados en España. Lo que pasa es que son siempre de las élites. Por ejemplo, volviendo a Beck, ¿no? Beck es alemán y justifica bastante y lo ve muy entendible, y creo que tiene razón, los contrapesos que ha puesto el Tribunal Constitucional alemán al proceso de construcción europea y de los rescates a partir de ideas de legitimación democrática y de la necesidad de que se pronuncien los parlamentos nacionales, y en concreto a ellos les preocupa el Parlamento alemán. Cosa que aquí a veces desde España se ve como los alemanes quieren bloquear, ¿no? Es que hay una preocupación democrática real ahí. Y eso es un ejemplo de cómo en la construcción europea hay unos mecanismos de pesos y contrapesos, sobre todo en aquellos países que tienen una tradición democrática y una tradición de legitimidad formal más seria, como los alemanes. Y eso está bien. O sea, a mí, yo prefiero que eso se vea a que no se ve. Ahora bien, me sigue pareciendo insuficiente. Pero sí que es verdad que creo que la Unión Europea es interesante, porque vemos mecanismos de influencias diversas en acción y una especie de batiburrillo decisional que acaba generando un cierto consenso entre distintas posiciones y una composición de voluntades. Ahora bien, en esa composición de voluntades sigue fallando la ciudadanía. Sigue faltando el que de verdad dentro de la composición de voluntades aparezca con cierta fuerza la de la gente, una formación desde la base. Las últimas ocurrencias que yo leo entre la gente que se dedica a esto de Europa es que empieza a haber quien dice que hay que cerrar el Parlamento Europeo, que es perturbador. Y que total, como no sirve para nada, es verdad que total, como no sirve para nada, eso es bastante cierto, pero ya llegan al extremo de decir, pues cerrémoslo, o más que cerrarlo, volvamos a un sistema donde no se elijan democráticamente, sino que los elijan los parlamentarios nacionales. Y así resolvemos el problema que les preocupa a los alemanes, porque como son los parlamentarios nacionales, y hay también quien dice, no, pues vamos a hacer una tercera cámara. No sé cuál es la segunda, pero lo llaman tercera cámara. Creo que dicen tercera cámara porque asumen que el Consejo es como una cámara, ¿no? Bueno. Entonces dicen, vamos a hacer una tercera cámara de parlamentarios nacionales. Es decir, en el mundo europeo es muy interesante que se producen muchos realineamientos y muchas posiciones que hay que conjugar. Y eso es bueno, porque hay conflicto, hay necesidad de composición, pero me sigue pareciendo malo y deficitario el que no aparezca por ahí, por ninguna parte, la ciudadanía, y que no haya tampoco demasiado interés en que aparezca. Muy bien, profesor Gutiérrez. Rápido, como hay confianza. No, estamos completamente fuera de hora, pero bueno, yo quería enlazar con una cosa que yo comenté ayer, que tiene que ver con el tema de la complejidad. Es que, digamos, cuando la madeja es muy compleja, es muy difícil que los ciudadanos la puedan manejar. Y es cierto que que un mundo progresivamente complejo es cada vez más estructuralmente incompatible con un mundo muy participativo. Por eso la democracia participativa se desarrolla mucho mejor ante decisiones relativamente poco complejas y de ámbito menor, ámbito local, tú mismo lo has mencionado, etcétera, y parece bastante más complicado establecer una democracia participativa, por ejemplo, para establecer las tasas de endeudamiento de los bancos nacionales respecto del Banco Central Europeo o de lo que sea. Es decir, estoy hablando un poco de manera teórica. El problema está en que la democracia que queremos no es la democracia que se proclama
decir, voy a dar 3 pasos. El primero sería este, el segundo es que la democracia que se proclama no es una democracia para que gobierne qué calles son peatonales en una aldea, sino queremos una democracia que gobierne la economía. Y que por la definición del mundo global en el que estamos es una situación estructuralmente compleja. Y el tercer elemento es que, el tercer punto es que la democracia es incompatible con un sistema económico capitalista mundial. Es estructuralmente incompatible con una estructura. Es decir, la democracia no es un sistema de gobierno, de ejercicio del poder, es un sistema de legitimación del poder. Es una forma de esconder que los ciudadanos estamos sometidos a otras personas. Antes, primero la teocracia, se imaginaba la gente que estaba sometida a Dios, pero Dios no se creía de verdad que gobernaba, entonces no pedía el ejercicio directo del gobierno, lo ejercía el de siempre. Luego, en el sistema tradicional, se creía que estábamos sometidos a los ancestros, pero los ancestros no venían a decirle al rey lo que tenía que hacer, el rey hacía lo que quería. Y ahora resulta que tenemos la democracia, que se supone que es el pueblo, y el pueblo ahí sí dice cosas. Entonces, digamos, el problema de la democracia es que es algo que, frente a los sistemas de teocracia, es normativo. Parece que exige que nos planteemos, después de decir que hay democracia, que nos planteemos que sea de verdad. Nadie en una teocracia dice, una teocracia pero que sea de verdad, que venga aquí Dios a gobernar. Aunque hay muchos gobernantes ahora que dicen que las cosas tienen que ser como Dios manda. Pero, es decir, la democracia es algo que es legitimación, no ejercicio. Y yo creo que el sistema es que es estructuralmente incompatible un sistema de ejercicio del poder democrático con un sistema económico capitalista globalizado. Yo no apuesto por el retorno a la aldea, pero lo cierto es que me parece que sin un cambio del sistema estructural, del sistema económico y de las estructuras sociales que derivan del mismo, cualquier pretensión de democracia va a quedar muy coja y va a encontrar siempre como mínimo las cortapisas que esto has puesto. Y en ese sentido yo seguiría esperando un poco como la gran buffet a ver si esto explota, como decía el interviniente anterior, pero también con pocas esperanzas, porque solo explotará cuando no tenga nada que perder salvo sus cadenas, que decía Marx, pero parece que también las cadenas no nos las han hecho de oro. Entonces, sí, como decía Marx de Weber, de la jaula. A ver, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, pero por meter un par de matices, dado que estamos 5 minutos fuera de hora solo. No. Por añadir un par de matices. Digo, sí, no queremos una democracia que consista en cómo se arregla y ajardina la calle del pueblo, pero al menos déjenme decidir cómo ajardinamos la calle del pueblo, porque a lo mejor al decidir cómo ajardinamos la calle del pueblo empezamos a aprender a tomar esas decisiones y nos vamos educando en eso y vamos aprendiendo eso, y luego empezamos a decir, oiga, es que hay muchas decisiones que quizás las puedo tomar en el pueblo. Esto se ve muy bien con la evolución del Estado español y las autonomías, que te dicen, el Estado más descentralizado de Occidente y del mundo mundial, ¿no? Y porque tenemos un 40% de gasto público que hacen las comunidades autónomas. Y dices, oiga, pero tiene un 40% de gasto público que hacen las comunidades autónomas donde usted está atado de pies y manos respecto de cómo hacer el gasto. Es decir, la comunidad autónoma andaluza es autónoma y gasta muchísimo dinero en educación. Pero va y resulta que saca 4 plazas de profesores de matemáticas y llega al Estado y le dice ¡pam! Anuladas. Y el Tribunal Constitucional dice, claro, anuladas. Oiga, ¿eso qué ejercicio de competencias propias es? ¿Que no puedo decidir en el pueblo si necesito un maestro, no? ¿Ni siquiera me va a dejar decidir eso? O sea, eso no es autonomía, no es democracia local, no es democracia autonómica. Eso es como mucho una especie de gestor, un mandado con ínfulas, eso sí, y coches oficiales y asesores y un palacio. Pero, es decir, yo vengo de Valencia, el presidente de mi comunidad autónoma, yo no sé por qué se llama a sí mismo presidente. O sea, tendría que ser el mandado de Montoro con ínfulas, ¿no? Y ya está, pero no es nada más. Entonces, lo que digo es, déjenme al menos decidir lo de la calle asfaltada y vamos a ver si además de lo de la calle asfaltada tiene sentido a escala local esto, y a lo mejor a partir de ahí fortalecemos unas redes. Y ya a partir de ahí, ¿cómo controlamos a este capitalismo global? Ya aquí depende mucho de cuáles sean las tendencias de cada cual. Mi tendencia es cada vez más, me estoy haciendo una especie de anarcocantonalista, ¿no? Y si puedo consumir la energía con la cooperativa energética de mi pueblo hasta que el gobierno le prohíba directamente tener paneles solares, porque ahora lo que va a hacer es tasárnoslo mucho, pero bueno, si podemos a esta escala ser disruptivos, pero esto ya es una elección personal. Desde un punto de vista jurídico, yo lo que diría es, sí, tienes razón, pero al menos eso. Y eso vamos a intentar expandirlo lo más posible. Y si a partir de ahí aprendemos a poder incordiar en una escala superior, pues mucho mejor. Sí, yo también opino eso.
para no, en fin, poner más o proyectar una imagen más pesimista todavía, como nos decía el alumno del Centro de Escuelas Pías, ¿no? Hay cosas que sí, bueno, pues se nos escapan, pero bueno, si empezamos por ahí, es por lo menos el principio, ¿no? No, y con la discusión que había ayer sobre si hay que ser pesimista, indignado pesimista, indignado optimista, yo creo que indignado optimista está bien. Porque indignado si el optimismo es porque tienes un objetivo de algo, eso es chulo. Entonces yo, para acabar, igual que los catalanes tienen un objetivo chulo de que es la independencia, y eso les hace tener una indignación que tiene una parte optimista, habría que buscar para el resto de los españoles un objetivo chulo de indignación española. Esto yo creo que eso puede ser, bueno. Eso puede ser, pero yo creo que le ha faltado al 15M, que al 15M le ha faltado tener un objetivo, aunque fuera solo uno, que más o menos pudiera amalgamar todo y que fuera ilusionante. Yo doy 1, ¿no? Porque creo que reflejaba bien las ideas de fondo del 15M, pero no se atrevieron a explicitarlo, de participación ciudadana, de tal, no sé menos. Pues vamos a quitar, aunque sea la cosa simbólica, que más refleja que el poder no es de los ciudadanos, sino que es de una casta económica o una casta heredada o alguien que está allí, en sentido literal y estricto, por pelotas, y que es la monarquía. Pues vamos a tener un objetivo de transformación hacia una república que digamos, no queremos a alguien que depende su poder y su capacidad de mandar y de estar ahí gestionando contratos para Repsol y tal, y no sé menos, por una cuestión que estrictamente, en sentido literal, depende de qué espermatozoide tal, no sé menos, llegó ahí. No tiene mucho sentido. Pues, yo lo digo por plantear algún objetivo de ilusión. Bueno, tomamos nota. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias a vosotros.